Buenos días. Pongan su asistencia, por favor. Bueno, en un momento comenzamos. Vamos a dar un minuto más para que sus compañeros se incorporen. Bueno, pues ya vamos a comenzar. Ya es la hora con 3 minutos. La clase anterior, recuerden que nos habíamos quedado a la mitad del tema, que quedamos que lo íbamos a ver en dos sesiones. Bueno, pues esta es la segunda sesión, la sesión número 6 de la materia de historia en el grupo de tercero A. Y bueno, en la anterior clase nos habíamos quedado, me voy a regresar un momento, en esta parte respecto al origen del género Homo, cuáles fueron las condiciones que cambiaron y la migración que hicieron alrededor de los primeros tres continentes y el poblamiento ya un poco tardío de Oceanía y el poblamiento tardío por parte del continente americano. Y bueno, también entender que además del poblamiento a través del norte, a través del estrecho de Bering, nuestro continente tuvo múltiples migraciones, al menos, al menos tres, y muy probablemente cuatro diferentes, que son estas de acá. La del norte por el estrecho de Bering, por parte de grupos mongoloides desde Siberia. La de Hawái, que se dio a través de Melanesia. La de Perú, que también se pudo haber dado desde Melanesia en un viaje hacia el sur, y la que se dio en la Tierra del Fuego, en donde confluyen los territorios de Chile, Argentina, la Patagonia, que esa es completamente australoide. Y de todas ellas, pues la migración que más prosperó, la que más avanzó, fue la del norte, que es la característica de la mayoría de nuestros amerindios, es decir, de los habitantes originales antes del mestizaje por parte de los europeos. Y bueno, hasta ahí nos habíamos quedado y habíamos, creo que empezado a hablar un poco de este de acá, de teoría, que había dos tipos de teorías: las teorías llamadas no científicas, que carecían de valor, que no estaban validadas, de hecho que estaban desmentidas por algunos trabajos científicos más modernos, y las teorías científicas, que se dividen en dos por parte de los dos grandes exponentes de esta investigación, que incluso con experimentación comprobaron que era posible hacer un viaje así, un experimento que hicieron. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, bueno, vamos a empezar en el punto número 3, donde dice teorías no científicas. Me regreso un poco a la ficha, nada más para que vean que es nada más cambio de sesión. Sin embargo, sigue siendo el mismo tema. De hecho, está marcado acá, que son cositas que regularmente no vemos de la ficha. Dice que van a ser en dos sesiones.
y que esta es la segunda de dos. Y el tema es poblamiento de América, segunda parte. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Poblamiento de América, segunda parte, parte 2, y es la sesión número 6. Es la saga, ¿no? Como en las películas o las series. Entonces vamos a ver acerca de las teorías no científicas. Con eso empezaríamos. Hablando primero del autoctonismo. Es una teoría que no está validada, que habla acerca de que, regresando al mapita, que el hombre no provino de ninguna migración de ningún continente, sino que eh, la, el poblamiento del continente se dio porque el ser humano evolucionó en América. No es fruto de migraciones, sino que en América se había llevado a cabo la bipedestación, la hominización, es decir, en el mismo continente pasamos o hicimos la transferencia de ser primates a homínidos y de ahí hasta llegar al hombre actual que es el Homo sapiens, pasando por algunos otros prototipos que a lo mejor han escuchado, el Australopithecus, el Neandertal, por ejemplo, el Homo habilis, así hasta evolucionar y llegar hasta el Homo sapiens. Esta teoría establece que el hombre se vio forzado a ese conjunto de transformaciones por cambios en el medio ambiente en la región de las Pampas, en Argentina. Bueno, las Pampas están compartidas, esa especie de planicie con altos pastizales, que por eso es apto para, la crianza del ganado vacuno. Por eso es que tienen una alta tradición en carnes de res, por esa condición. Se supone que en esa planicie, en las pampas, tanto argentinas como brasileñas, es que se llevó a cabo el proceso de hominización. Y de ahí partió una migración ahora al revés, en lugar del norte hacia el sur. Según la teoría del autoctonismo, el poblamiento de América fue a la inversa, desde el sur hacia el norte. Y esta teoría, bueno, años posteriores, otros dos científicos, de los cuales hablaremos en un momento, la desmienten completamente. Esta teoría es de Florentino Ameghino, que se escribe Ameghino, A-M-E-G-H. Florentino Ameghino. Es G-H, por eso es Ameghino. La siguiente teoría no científica es la del origen hebreo. Esta tuvo una finalidad. Ya ven que hemos estado viendo que en las primeras sesiones que la historia a veces tiene desviaciones y esas desviaciones a veces se dan por omisión, por una mala investigación y a veces se dan de manera intencionada. Casi siempre es por la política, por el gobierno, que a veces por conveniencia adornamos un poco nuestra historia para hacerla parecer heroica. Es la llamada historia de bronce. Sin embargo, en este caso, el origen hebreo fue manipulada por un ente diferente al gobierno, era la iglesia. Cuando se llevó a cabo el proceso de colonización, que estábamos convirtiéndonos en la Nueva España, y se llevó a cabo el proceso de conversión, tanto de idioma, dependiendo del dialecto que usábamos. Generalmente hablábamos náhuatl, la mayoría de Mesoamérica, y tuvimos que convertir nuestro lenguaje al español de manera forzada. También cambiamos el dogma, es decir, la religión. Éramos politeístas, adorábamos a múltiples dioses, ¿no? Tonatiuh, eh, Quetzalcoatl, para los mayas Kukulcán, diferentes dioses dependiendo de la región. Y entonces los españoles empezaron un proceso que se conoce como evangelización. Y dentro de la evangelización, los frailes eran los encargados de convertir al indígena a la lengua castellana y a la religión católica. Tenían que renunciar a su dialecto y tenían que renunciar a sus creencias, so pena incluso de muerte, porque a pesar de que no estaba escrito, eran torturados, perseguidos, despreciados, si es que seguían hablando el dialecto y no empezaban a hablar español. Lo mismo si profesaban religiones antiguas.
es decir, el politeísmo, que incluso posteriormente, a través de la Inquisición, fue perseguido y fue castigado con el rigor que ya conocen de la Inquisición, que incluía a veces tortura y que pues terminaba el castigo llevándote a la muerte. Entonces, los frailes evangelizadores, en ese afán de no tener que caer en la violencia, en la tortura, en el castigo, crearon un mito, un mito porque carecía de verdad, en donde se decía que a través del arca de Noé habían descendido en el continente americano grupos de hombres que se habían quedado aquí y que se habían encargado de poblar el continente en la época del diluvio, cuando los hebreos es un pueblo antiquísimo, incluso anterior a los griegos, que se desarrolló en la zona de Asia Menor o cercano Oriente, muy cerca del mar Egeo, cerca del Mediterráneo. Poblaron regiones que hoy son Líbano, Israel, Palestina, toda esa región del cercano Oriente, con costas en el mar Egeo, pegaditas al mar Mediterráneo, que el mar Egeo en realidad es una extensión del mar Mediterráneo, y se supone que es el pueblo que le dio origen a la vida. Según la tradición religiosa en el Antiguo Testamento, son de los primeros grupos sociales que se desarrollan. Y bueno, esta teoría decía, era una manera de justificar. El indígena no quería convertirse al nuevo dogma, y los evangelizadores le decían que ellos también eran parte del plan divino. Y cuando ellos preguntaban, bueno, ¿dónde está la conexión entre nosotros y esa tradición de la cual ustedes profesan? Y pues crearon el mito del origen hebreo, que nosotros también éramos parte de esa misma evolución de los hebreos y que había sucedido exactamente en la época del diluvio, en donde en algún momento, cuando empezaron a bajar las aguas, algunos seres humanos descendieron en lo que hoy es América y la barca continuó, el arca de Noé continuó y terminó regresando a su lugar de origen. Sin embargo, aquí quedaron algunos seres humanos que con el paso de los años, cientos de años, miles de años, terminaron poblando completamente el continente. Entonces, bueno, esa es una teoría que obviamente ha sido desmentida por la ciencia. En el caso del Popol Vuh, es un libro sagrado, es un libro de los mayas. Hay un subgrupo de los mayas porque no todos los mayas son lo mismo, tenían como que subdivisiones. Por ejemplo, no es lo mismo el maya en la región de Yucatán que el maya que vivía en Chiapas. De hecho, no sé si han tenido la fortuna de ir a las pirámides de Chiapas, y allá al indígena se le conoce como indígena lacandón. Usan una vestimenta blanca y casi siempre están así en la selva o en la montaña. De hecho, cuando vas el recorrido hacia las pirámides, se ven unos puntitos así blancos en las montañas y te preguntas cómo es que no se caen, ¿no? Porque bueno, a la distancia parece que están en un ángulo de 90 grados y están aquí. Claro que ahí en la cercanía, pues obviamente no es así, pues si no se caerían, ¿no? Entonces los mayas no son el mismo grupo para todo el territorio, no es un grupo genérico. Y dentro de esos subgrupos hay un subgrupo que se llaman quiches con Q, no con K, sino con Q. Q, U, I, y de ahí ches. Estos mayas quiches, una variante de los mayas, crearon un libro sagrado que le pusieron por nombre Popol Vuh, que en maya significa el libro del anciano o el libro del sabio anciano, porque ya saben que ellos tenían una alta tradición de que el anciano se convertía en sabio, y no era por otra cosa sino por la experiencia de vida. Por eso respetaban muchos a los ancianos. De hecho, supongo que han escuchado que cuando tomaban decisiones importantes se hacía una reunión de nobles ancianos, y ellos eran los que tomaban decisiones. Vaya, valga la comparativa, equivale un poco a nuestro Congreso. Un grupo de sabios del pueblo se reunían para tomar decisiones, para llegar a tomar un acuerdo que afectaba al resto de la población, y se confiaba en ellos puesto que eran los más sabios por la experiencia en años. Ellos crearon el libro del Popol Vuh, y en el libro del Popol Vuh, entre otras cosas, se habla acerca del origen del ser humano. Y aquí se menciona que el ser humano fue creado por los dioses prehispánicos, obviamente,
Y ahí se menciona que quisieron un poquito parecido a la mitología griega, que quisieron experimentar y darle vida a la tierra y decidieron crear un hombre. Pero estos hombres no sabían de qué material crearlos y se supone que experimentaron y primero lo hicieron de barro, un poco parecido a la teoría de Adán en el otro continente, no nada que ver en cuanto al tiempo ni lugar, sin embargo era una teoría muy parecida. Nada más que esta fabricación a través del barro no era consistente. Y entonces este hombre creado con barro, pues se desvanecía, se destruía. El barro no era material suficiente como para mantenerlo en su forma original y terminaban destruyéndose. No habían encontrado pues el material adecuado para poder crear al ser humano. Ajá. Y bueno, pasaron por una serie de experimentaciones, ¿sí, Luisa? Incluyendo intentarlo hacer de diferentes materiales, ¿no? Múltiples materiales, madera, caucho, hasta que encontraron la forma adecuada a través del maíz. Utilizando el maíz, sacaron una masa, como la masa que conocemos para los alimentos derivados del maíz, y le dieron forma, la forma que hoy tenemos, y bueno, resultó que era la consistencia adecuada, y por eso somos hijos del maíz. De hecho, el maíz es el emblema de todo el mundo prehispánico y tiene que ver con la creación del ser humano. Luego tenemos la teoría, esta ya no es maya, sino es una teoría nahua, y se les conocen pueblos nahuas, no náhuatl, nahuas, a todos aquellos que hablaban, ahora sí, náhuatl. Todas aquellas regiones y pueblos que practicaban como lengua, que tenían como sistema de comunicación el dialecto del náhuatl, se les conoce genéricamente como nahuas. Casi todos ellos se desarrollaron en el altiplano mexicano, a partir de Puebla. ¿A qué se le llama altiplano? A esta región en las montañas donde hay ciertas planicies y que permiten el establecimiento de grupos o de pueblos. El altiplano más conocido y que todo mundo conoce y además se siente cuando vas llegando a la ciudad es la Ciudad de México. Es subir, subir, subir desde Puebla y de repente llegando a la Ciudad de México es un plano y luego es al revés, como que ya entrando a la Ciudad de México es un descenso, como que la Ciudad de México está en una especie de interior de un volcán en esa planicie dentro de la altitud. Entonces, en esos pueblos, que generalmente vendrían siendo hoy en día cholultecas, tlaxcaltecas, teotihuacanos y mexicas, en esa región, en lo que hoy es el Valle de México, que incluye CDMX y Estado de México, crearon esta leyenda. Esta leyenda se conoce como la leyenda de Zipactli. Zipactli es un lagarto. Y vean, esta es la representación artística del mundo prehispánico de Zipactli. Y vean que son los colores básicos y típicos del mundo prehispánico, que utilizaban con la tintura de algunos elementos naturales, ¿no? Y que el más reconocido de todos y que pasó a la historia y que sirvió para que el mundo tiñera sus ropas de este color porque no existía, es el color rojo, ¿no? Que es muy típico de esta región, que lo hacían con la chinchilla, que es un insecto a través del cual tiene una tinta y esa tinta se sirve para hacer tintura de prendas de vestir, que es el gran aporte del mundo prehispánico también a la confección de colores, sobre todo dentro de la ropa en aquellos años. Entonces Zipactli es esta representación, es un lagarto, pero además tiene el carácter de deidad. Y este lagarto, pues, representa a la tierra. Y si yo sé que está muy pequeñita la imagen, pero bueno, representa también la parte de los océanos, porque entre las fisuras y grietas de la piel del lagarto, ahí es donde estaban los grandes ríos, los lagos y los mares. Y en las escamas, un tanto puntiagudas que tiene el lagarto, esas representan a las montañas. Entonces el lagarto no es otra cosa más que la madre tierra. Y sobre el lomo del lagarto es que vive el ser humano. Entonces cuenta la leyenda náhuatl que el ser humano pues vivía a espaldas del lagarto. Y en un momento dado,
el ser humano no se comportó de manera adecuada. Eran irrespetuosos con los dioses. Y los dioses en consecuencia los castigaron. Y ese castigo consistió en destruir al mundo y separarlo, partirlo por la mitad. Y de un gran mazazo, de una especie de hacha, pero prehispánica, partieron al lagarto, lo partieron en dos, y por eso se conocía que había dos mundos. Este mundo de este lado, donde vivíamos nosotros, y ese otro mundo desconocido de donde provenía Quetzalcoatl. ¿Y por qué mezclar Quetzalcóatl y Zipactli? Es que tienen un poco de relación. Todo esto es mitología prehispánica, así como hablamos de la mitología griega, también el mundo prehispánico tuvo mitología. Y se supone que en el otro mundo es donde vivía Quetzalcóatl. Y Quetzalcóatl son aquellos europeos que alrededor del año 1000 llegaron al continente americano. Llegaron más o menos a la altura de Canadá, lo más hacia el norte, pero un poco hacia el este, en lo que denominamos hoy Groenlandia, que en realidad es territorio danés. Esa enorme isla casi toda de hielo que es Groenlandia, que es gigantesca, pertenece a un diminuto país europeo, que es Dinamarca. Y casi nadie le hace caso cuando hablamos de las potencias europeas que llegaron aquí. Fíjate, los holandeses terminaron retirándose del continente, ¿no? Continuó por último la Guyana, ¿no? La Guyana holandesa. Los franceses también se retiraron, los ingleses los expulsaron los norteamericanos, también se liberaron algunas islas del Caribe, los españoles también se retiraron con el proceso de independencia de muchos países, los portugueses y los daneses. Nadie se acuerda de ellos, pero ellos siguen siendo los dueños de Groenlandia. ¿Y qué se explota de Groenlandia? ¿Qué beneficios trae eso? Pues Groenlandia lo único que tiene y que es valioso son minerales y petróleo. Y de ahí en fuera, toda la isla es una enorme isla de hielo y sigue siendo de ellos. Pues en esa región llegaron los vikingos y posteriormente rodearon las costas de América. Hay vestigios en Canadá, en las costas norteamericanas también, y se piensa que llegaron al Golfo de México, desembarcaron. Y uno de los jefes militares de esa expedición vikinga es el que los nativos le llamaron Quetzalcoatl. Y hay representaciones, hay gráficos, pinturas que representan a Quetzalcóatl y no es otra cosa más que un soldado europeo. Quetzalcóatl presenta armaduras incluso, presenta un casco y está representado por el mundo prehispánico. Entonces, Zipactli explicaba que Quetzalcóatl pertenecía a ese otro mundo que había quedado del otro lado del mar y de este otro lado del mar era donde vivíamos nosotros, lo que hoy llamamos América, que ellos no llamaban así. Obviamente es una leyenda, pero es bastante interesante cuando te das cuenta que al menos ellos sí sabían que había otro continente de aquel lado del mar. Y los españoles, al menos los españoles, nos encontraron por pura casualidad. Ellos intentaban llegar a Asia, intentaban llegar a las Indias cuando nos descubre por parte de los españoles Cristóbal Colón. Fue casualidad. Y acá, en el mundo prehispánico, sí sabíamos de la existencia de algo que había más allá del mar, otro mundo, otra tierra, otra gente. Y al menos los españoles lo desconocían. Eso es lo que vale la pena de Zipactli. No cuestionar absolutamente nada con respecto de que es un mito, obviamente, pero sí es interesante que dentro del mito se habla del conocimiento de que había otro continente. Eso es espectacular. O sea, eso es lo que nos deberíamos de llevar, porque muchas veces se cree que nosotros, en relación a los españoles, estábamos muy atrasados en todo. Y esto, a pesar de que es una leyenda, que es un mito, pues posee algo de conocimiento, porque al menos sabían que había algo más allá del otro lado del océano. Y bueno, esa es la leyenda de Zipactli. Y la última es el origen del hombre asiático. Ese se dio durante la época colonial. Un religioso, por pura observación, viendo al indígena con su complexión generalmente delgada, una baja estatura, cabello lacio, ojos un tanto rasgados,
un color de piel un tanto oscura, más o menos parecida a los habitantes de Indonesia, Filipinas, esa región del mundo. Y por pura lógica dijo, ellos provienen de los asiáticos. Y sí, ¿no? Al menos en la teoría del estrecho de Bering. Entonces, ¿por qué esta teoría está catalogada como no científica? ¿Por qué no está acá, vean? ¿Por qué no está de este lado con las que sí son científicas? Y la respuesta es que para que algo tenga certeza, debe de ser verificado a través de una metodología. Y el creador de esta teoría nunca lo verificó, simplemente especuló y tenía por nombre José de Acosta. Entonces esta teoría es de José de Acosta. Así como la primera era de Florentino Amellino, la del origen asiático es José de Acosta. Ya quedamos que no es científica porque no lo demostró, simplemente lo especuló. ¿En qué parte de la metodología científica se quedó entonces? Fíjense, observación, rasgos. Oye, esos rasgos son muy parecidos a los asiáticos. Luego llegó a la planteamiento del problema. ¿Y cómo es que entonces esos rasgos muy parecidos a los asiáticos se encuentran acá, en este continente? Planteamiento del problema. Y de ahí saca una hipótesis. Y la hipótesis es, pues provienen también de allá. ¿Pero qué faltó? Faltaron los siguientes pasos. La experimentación, la comprobación, para llegar entonces sí a una teoría. Y como no llegó a esa parte de la experimentación de la metodología científica, se quedó simplemente en una mera especulación. Ni siquiera podemos decir que es una teoría, porque no llegó a la teoría dentro de la metodología científica. Y por eso es una teoría no científica. Y ahí acaban las no científicas. Hay otras más. Hay otra que se llama los cuatro soles y otras que dependen de los grupos culturales que hay en el país. La de los cuatro soles es también de origen náhuatl. Sin embargo, bueno, nos quedamos solamente con las más representativas, que son estas de acá. Ahora nos vamos a las teorías que sí tienen certeza, que sí tienen valor científico. Y me refiero a la teoría del origen único y la teoría del origen múltiple. Este primer grupo que están viendo ahí, con la imagen del creador, que es Alex Dlitka, este nombre impronunciable, pues se pronuncia a partir de la D, así que es Alex Dlitka. Y así nos evitamos tratar de hacer un sonido que no sé cómo se escucharía una H y una R antes. Tiene que ver con el origen de su familia y su apellido, que es danés. Entonces, por esa razón es así para nosotros muy desconocido. Total que es Alex Litka. Este Alex Litka es el creador de la teoría del origen único. ¿En qué consiste esta teoría? De que el poblamiento de América sí se dio a través de migraciones, pero solamente a través de la migración del norte. Es decir, únicamente esta. Vean, todo lo demás no lo contempló. Habla acerca del origen único porque únicamente, según él, provenimos de hordas de mongoles asiáticos que atravesaron por el estrecho de Bering desde Siberia hasta Alaska. Y paulatinamente se dio el poblamiento de todo el continente hasta llegar incluso a lo más hacia el sur, lo que hoy vendrían siendo países como Argentina, como Brasil, como Chile, que es la tierra de fuego, ¿no? En la Patagonia, que es la punta del continente americano, ya muy cercano al Polo Sur. Esa es la teoría de este personaje, que pues si analizamos realmente, pues se queda corta, porque posteriormente este otro personaje reforzó la teoría anterior. Dijo, no desechó la primera, para comenzar. Es decir, sí poblamiento a través del norte, pero además hubo otros poblamientos, al menos dos más. Uno que se dio a través de Hawái, que provenían desde Melanesia, que quedamos que es la parte media entre Asia y Oceanía, que es un archipiélago o un conjunto de muchas, muchas islas. Se los mencioné en esta cartografía, vean, esta parte de aquí es Melanesia, en esta región.
Y en un viaje de isla en isla fueron avanzando, no crean que fue un viaje directo, de una islita a otra pequeña islita que incluso ni siquiera se ven en el mapa, pero que existen, es que se llevó a cabo el poblamiento. Y así se llevó a cabo el poblamiento de esta región o de este continente. Entonces estamos hablando acerca de la teoría de Paul Rivet. Pero también Paul Rivet decía que además de la del norte, por el estrecho de Bering desde Siberia, y además del poblamiento desde Melanesia hacia Hawái, había un tercer poblamiento. Y ese tercer poblamiento se había dado a través de Perú, lo que hoy es Perú, en donde desembarcaron desde la región austral, desde Oceanía, grupos que se asentaron en Perú, pero que lo hicieron a través del río Amazonas, en las márgenes del río Amazonas, kilómetros dentro, donde está la zona selvática. Y ese grupo se perdió, eh, se aislaron del resto del mundo. Cuando se llevó a cabo el proceso de conquista, estos grupos permanecieron impolutos, permanecieron vírgenes, porque los expedicionarios nunca pudieron adentrarse tanto en una región tan inhóspita para ellos, que es la región selvática del Amazonas, con todas las características que tiene. Este conjunto de flora y fauna impresionante que los españoles, o en su momento los portugueses, para nada querían meterse en esos asuntos por lo complicado que eran las expediciones en esa región. Se hicieron expediciones ya mucho más recientes, en el siglo XVIII, XIX, con hallazgos impresionantes. Se encontraron culturas y tribus que nunca habían tenido contacto con la civilización, que no conocían, por ejemplo, las prendas de vestir que hoy conocemos, y que gracias a ellos y a la fotografía pudimos descubrirlo. Se comprobó el uso de herramientas australes, oceánicas, como por ejemplo la pesca en el río Amazonas a través de papalote. Y este papalote, bueno, es el papalote como el que conocemos, que tiene un cordel, estaba hecho con una fibra natural y que tenía un anzuelo. Le ponían carnada y dejaban volar el papalote. Y obviamente cuando el pez caía en la trampa, lo que comúnmente se dice que picó, que cayó en la trampa, el papalote empezaba a moverse, lo que significaba que había caído un pez. Entonces en pequeñas canoas iban, levantaban el pez, volvían a poner otra carnada y así deambulaban de un lugar a otro. Ese tipo de pesca, este arte de pesca, no se desarrolló en ninguna otra parte de América, ninguna cultura, ni los amerindios de Norteamérica, es decir, ni los Sioux, Cheyennes, Piles Rojas, ninguno de ellos, Cherokees, lo practicó, tampoco en nuestro territorio, ni los del norte como los tarahumaras, ni los chichimecas, ni ninguna cultura importante como olmecas, zapotecas, mexicas lo practicó, tampoco en Centroamérica. Entonces la conclusión es que este arte de pesca, este tipo de cosas diferentes, es debido a las características y costumbres, usos y costumbres que tenían los habitantes de Oceanía, que llegaron a la región de Perú, que lo vimos en el mapa de la primera clase, que además de ello tenían también otras características como el uso de la cerbatana, que también es impresionante, solamente lo hacían acá. Vean, otra vez les pongo el mapita para que vuelvan a ver al menos los tres poblamientos que se dieron del continente, bueno, la parte del subcontinente de Sudamérica, y la más abundante fue la de Perú. Y bueno, ¿cómo lo comprobó Paul Rivet? Hizo un experimento que se llamó Contiki. Este Contiki, C-O-N, y Tiki, T-I-K-I, es un experimento que establecieron, bueno, que decidieron hacer para comprobar que si era posible un viaje desde Oceanía hasta América. Y bueno, hubo un voluntario que tenía por nombre Thor Heyerdahl, Thor como el dios noruego, así, Thor, y Heyerdahl con H y con Y, Heyerdahl. Este Thor Heyerdahl es el que hizo el experimento con Tiki y logró llegar al continente americano únicamente con una barca copia
de las barcas que utilizaban los pescadores de la región austral, sin asistencia. Obviamente era un experimento e iba en la modernidad un barco guía cuidándolo, ya saben, ¿no? Con alimento, con medicinas, con doctores en caso de que algo fallara. Sin embargo, nunca recibió alimento y nunca recibió agua. Es decir, se las arregló como pudo. Se cuenta que llovió en repetidas ocasiones y recolectaba el agua de lluvia para tener reservas y pescaba. Y dentro de la tradición de Oceanía de aquella época, ellos utilizaban el pescado y lo comían crudo porque lo ponían al sol y con las sales naturales que el pez trae en su piel, pues le daba el sabor. Eh, la verdad es que nunca he comido un pescado crudo, seco, pero pues al menos era comestible y sirvió para que sin tener que requerir apoyo, ayuda o asistencia por parte de este barco que lo iba cuidando en el experimento, pudo hacer el recorrido sin ningún problema. Eran barcas que utilizaban la propulsión del viento y gracias a las corrientes marinas y a la propulsión del viento pudo hacer el viaje desde Australia, desde una isla del continente oceánico muy próxima a Australia, para llegar a lo que hoy es Perú. Y el experimento es Kon-Tiki y el personaje es Thor Heyerdahl. Y bueno, hasta acá entonces hemos visto las teorías no científicas, que son estas, las teorías científicas. Hablamos acerca de la distribución a través del continente, a través de la cartografía, desde la sesión anterior y que también ocupamos en esta. Y bueno, las actividades por realizar el día de hoy como sesión número 6, vean que, bueno, son el esquema de clase, que fueron dos, las notas que se tomaron al respecto, y además resolver la página del libro, sobre todo el inciso C, la página 22, esa quedaría como tarea para ustedes. Las otras dos, el inciso A y el inciso B, esas ya deben de estar hechas de sesiones anteriores, que podían subirlas incluso entre la 4 y la 5. En su momento di la instrucción. Es decir, si yo subí la actividad de la página 9 y 10 entre la 4 y la 5, están en lo correcto, están bien, sin problema. Me refiero a la evaluación. Solamente la C es la que se subiría como sesión número 6. Ya saben, la instrucción se convierte en PDF el archivo de su libreta, le anexan la página del libro, la convierten en un solo archivo, le ponen su nombre y la suben a la carpeta número 6 en Drive. Y recordarles también que esta semana era también el límite para subir sus encuadres. Y pues bueno, eso fue todo en la clase de historia. Nos vemos al rato en literatura. Hasta dentro de 2 horas.